facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Y bueno, pues de todos les decimos que Dios les bendiga, bendiciones, mis hermanos. Iniciamos esta noche orando. Ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por este tiempo que tú nos permites hablar de tu palabra, hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestro corazón, a cada uno de nosotros. Noche que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Amado Dios, que en esta noche seas tú, Señor, hablando por medio de cada uno de nosotros. Que sean tus palabras, Señor, y no las nuestras. Que sean tus pensamientos, Señor, y no los nuestros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en ti, a escuchar tu voz, a abrir nuestros oídos para hablar de tu palabra, papá. Y en el nombre de Jesús jamás atamos a todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, toda fuerza de maldad que ata nuestras vidas. En el nombre de Jesús se va al abismo, suelta ahora mismo. En el nombre de Jesús se va por donde ha venido y ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, gracias, Padre Santo. Bendecimos tu santo y glorioso nombre. Te bendecimos, Señor, y también en esta noche, Señor, pedirte que tú seas guiándonos, agarrando ahí a cada hermano, Señor, a cada personita que está escuchando, Señor, a cada hermana, a cada una de las personas que están escuchando, Señor, y permitiéndoles oír tu palabra, Señor, que sea la palabra adecuada para cada uno de ellos, Señor. Seas tú guiándonos. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya a esta hora iniciamos la reunión de los chones. Y bueno, pues recordarles a todos ustedes que el día de ayer hemos estado hablando acerca de un tema bien importante. Hablábamos de cada componente de la familia. Pues hablábamos del matrimonio, hablábamos del esposo, hablábamos de la esposa, hablábamos del diseño de Dios que muchas veces pues hemos perdido. Durante mucho tiempo hemos olvidado pues lo que es el diseño del Eterno. No nos hemos concentrado en lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Hemos olvidado lo que pues el amado Espíritu Santo nos está enseñando en este tiempo y pues todo lo que está escrito en la Biblia. Recordemos que el manual de vida pues está precisamente en la Biblia, está en las instrucciones de la Torá, pues está en todo eso, porque pues lamentablemente en este tiempo una de las cosas que hemos estado haciendo es olvidar pues lo esencial, y pues parte de lo esencial es hacer la voluntad del Eterno. Eso significa que por mucho tiempo hemos estado haciendo las cosas que a nosotros nos agrada, lo que a nosotros nos parece, y hemos olvidado pues el asunto de darle la gloria al Eterno, de hacer la voluntad del Eterno, porque pues en este tiempo hemos estado más en nuestras andanzas, más en nuestras cosas, que hacer la voluntad de Dios. Así que pues en este tiempo hay que volver al diseño de Dios. Y está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, muchas bendiciones, que el Eterno de verdad te esté abriendo cada corazón, tocando cada mente, cada espíritu, dando, llenando de nuestra mente, nuestro corazón, de su espíritu, de su sabiduría, de su palabra misma, que es la que nos ayuda a ser transformados, que es la que nos renueva desde lo más profundo de nuestro ser. Es por su palabra que han sido creados los cielos, la tierra, prácticamente todo lo que podemos ver, e incluso las cosas que no podemos ver han sido creadas por su palabra, y esa misma palabra pues puede transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser. Y además que es necesaria esa palabra, pues porque sabemos que es el pan con el que nosotros nos alimentamos, el pan de vida que todos nosotros necesitamos. Entonces necesitamos que pues el Eterno abra nuestros corazones, nuestras mentes, que nosotros predispongamos también todo nuestro ser para hacer su voluntad, para aprender de Él, para recibir esta palabra que Él nos está dando, y que de verdad aprendamos, que de verdad consideremos todo lo que el Eterno nos está enseñando, que no se quede solamente en cosas que hemos oído en alguna historia o en algún cuento, sino que de verdad sea parte de la palabra, que sea toda la palabra del Eterno, pues transformando nuestro corazón, nuestro ser, todo lo que nosotros tenemos, toda nuestra vida pueda transformarse, pueda alinearse con el diseño original del Eterno, con ese diseño que estaba ahí desde el principio, que la forma en la que Él había establecido las cosas, como las había creado, como las había dispuesto, y así como lo veíamos el día de ayer, pues viendo la importancia que tiene
cada persona dentro de su núcleo familiar, entendiendo que pues el Eterno nos ha puesto ahí donde estamos, donde vivimos, las personas que nos rodean, pues es todo gracias al Eterno, gracias a que Él tenía un plan preparado con todo eso y es algo para agradecer. Ahora lo importante es que no nos quedemos simplemente ahí sin hacer nada, sino que demos lo mejor de nosotros, que demos todo de nosotros para poder cumplir ese diseño del Eterno, entendiendo que pues todos somos importantes, todos podemos aportar mucho en nuestra familia, cada uno es responsable de cumplir su parte, no de andar exigiendo eh, las cosas que a él le parecen bien o de andar demandando que las demás personas cambien, que las demás personas se alineen, sino viendo lo que nosotros somos, cómo nosotros estamos cumpliendo lo que nosotros tenemos que hacer en el papel que estemos desenvolviéndonos allí en una casa, ya sea como papás, ya sea como hijos, y viendo el lugar del esposo, el lugar de la esposa, todos tienen que alinearse con el diseño del Eterno, todos tienen que cumplir el diseño que él había trazado desde un principio, entendiendo que pues nos ha dejado un manual de vida, nos ha dejado las instrucciones que nosotros tenemos para poder vivir de acuerdo a su voluntad, para poder vivir de acuerdo a ese diseño original y que no vayamos alterando, que no vayamos haciendo las cosas en contra de la naturaleza, en contra del diseño que Dios había dispuesto y vayamos aprendiendo de verdad de Yeshua mismo, de cómo Él ha vivido, cómo Él ha hecho las cosas, cómo Él estaba dispuesto a entregar su vida misma, estaba dispuesto a morir a fin de pues dar vida a todos los demás y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, necesitamos aprender tantas pero tantas cosas y que de verdad sea el Espíritu Santo el que esté tocando nuestros corazones, tocando nuestras mentes y que sea Él el que nos ayude a cambiar. Precisamente pues que sea Él el que nos ayude a cambiar. Y pues estamos en eso, permitiéndole al Eterno pues que nos cambie, que nos ayude en todo, pues en todo momento. Porque sin Él no vamos a poder hacer absolutamente nada. Pero pues vámonos en esta noche a leer la palabra del Eterno y nos vamos a Marcos 9 que dice lo siguiente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Importante pues este capítulo, pues estos versos pues del capítulo 9, desde el versículo 14, pues lo estamos leyendo, que nos dice precisamente eso, pues que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y fíjense que aquí hay cosas muy, pero muy interesantes en todo lo que estamos leyendo, pues porque aquí nos empieza a mostrar una verdad muy, pero muy importante. Pues el asunto es de que cuando ellos están saliendo, pues habían pues en aquel momento
un asunto muy interesante, una multitud. Y pues aquí estaban los discípulos, aparentemente pues los discípulos y pues los escribas, la gente que de verdad conocía pues de la Torah, los maestros de la Torah que discutían con ellos, ¿no? Y pues como estaban todos ellos ahí discutiendo, pues se comenzaron sorprendidos, porque se quedaron sorprendidos al ver a Yeshua y él les dice, a ver un momentito aquí, de que están discutiendo y pues le empiezan a decir, ¿no? Que había traído a su hijo para que pues sus discípulos le echaran fuera al espíritu mudo que tenía, ¿no? Y había ahí algo pues que tenía su hijo un espíritu maligno que lo enmudecía básicamente. Pues ya ahí podemos ver que hay algo bien interesante en todo esto, porque pues probablemente el día de hoy nosotros no entendamos el mundo espiritual y hay algo que tenemos que comprender. Pues hemos hablado en este tiempo acerca de los esposos, de las esposas, de los niños, de la familia en general, de muchas cosas que están pasando, pero pues una de las cosas que generalmente no entendemos es esto, de este mundo espiritual que por mucho tiempo pues nosotros hemos ignorado y aún el día de hoy, aún conociendo esto, pues mucha gente todavía sigue ignorando porque no entiende el por qué suceden las cosas a nuestro alrededor, que hay espíritus inmundos, pues espíritus que pues de verdad pues hacen este tipo de cosas y probablemente nosotros queramos ver pues un endemoniado así como nos expresa aquí, pero pues aquí en realidad lo que podemos ver pues no es otra cosa sino la manifestación de un espíritu sordo y mudo que pues muchas veces se ha tenido, pues en este tiempo se lo conoce como una enfermedad como la epilepsia y muchos pues pueden hacer tratamientos de muchas cosas, de muchas maneras, pero olvida o no entiende quizás que pues esto se refiere pues a algo espiritual. Esto está en el espíritu, pues hay cosas en el espíritu que pues van atacando y son espíritus inmundos que producen un montón de enfermedades. Podemos ver cómo es que el mundo espiritual funciona, no se trata simplemente a veces de lo que nosotros vemos, a veces pensamos que se trata solamente de algo físico, de algún problema en el sistema nervioso. Muchos médicos, incluso muchos científicos han tratado de explicar esto de este tipo de enfermedad, esto de la epilepsia, como lo decías, Amparo, que de verdad pues es esto más espiritual que físico, es algo que está pues más relacionado con lo que hay dentro de nosotros. A veces simplemente pensamos que las cosas pasan solamente en la materia y nos limitamos a ver lo que está pasando eh, ahí en el cuerpo. Ahí tratamos de ver qué problema puede ser en la cabeza o en los nervios, o si es algún golpe, si es alguna contusión, y tratamos de entender. Sabemos muy bien que pero muchos médicos o científicos se esfuerzan por tratar de entender, porque hacen sus análisis, sus estudios, y de una u otra manera pues tratan de entender aquello que ven, aquello que estudian. Pero pues esto va mucho más allá. Sabemos muy bien que hay una dimensión espiritual que no la vemos, que no la entendemos siquiera, porque nos hemos quedado pues eh, eh, tan cegados en estas tres dimensiones, tan encerrados encajados en estas tres dimensiones, que simplemente nos limitamos a eso. Tratamos de entender de forma natural, de forma muy básica todo lo que pasa, pero pues no sabemos lo que está pasando en ese mundo espiritual. Pero aquí vemos que podían entender que la gente pues cuando veía a esta persona que estaba mal, que tenía este problema, pues no simplemente dice que estaba mal así, que tenía una enfermedad, o que simplemente estaba pasando algo con físicamente, sino entendían por el espíritu, podían entender que dentro de esta persona pues había un espíritu inmundo. Aquí, como dice en la versión de la Torah viviente, dice un ruaj maligno en él que le enmudecía. Y eso es importante entender, porque muchas veces pues simplemente pensamos que las cosas están pasando así, o que a veces si nos sentimos tristes y nos empezamos a deprimir, simplemente pensamos que a veces es por el clima, por el tiempo, o porque estamos cansados, o porque nos da sueño, y tratamos de buscarles excusas, tratamos de buscarle muchas veces pues cualquier tipo de respuesta a este problema, que pues son espirituales, son problemas que están pasando en el mundo espiritual. Muchas veces nosotros abrimos las puertas de nuestra vida, las puertas de nuestro corazón o de nuestra mente a este tipo de ruach malignos, y por eso, a causa de eso, pues vienen muchas de estas cosas. Y en este caso vemos cómo pues le provocaba esto
de tirarlo al piso, de que empiece a botar espuma por la boca, de crujir los dientes y de ponerse así todo rígido, todo su cuerpo así tieso. Y vemos que pues ahora en estos tiempos es algo muy, algo que se conoce, bueno, algo que se lo interpreta como una enfermedad que muy pocos, bueno, muy pocos han podido, bueno, en realidad ninguno ha podido solucionar eso, simplemente tratan de controlarlo muchas veces con píldoras para evitar que su cuerpo pues se ponga así rígido, para evitar que se pueda morder la lengua o que empiece a botar espuma de la boca, pero no entendemos que esto se trata de que el mundo espiritual está afectando nuestras vidas y a veces simplemente pues tratamos de cerrar los ojos, tratamos de no entender, queremos verlo de forma lógica, de forma eh, natural, todo esto que está pasando en el espíritu, todo esto que está pasando en una cuarta dimensión. Y es importante entender que esto pues no es algo que nosotros podamos resolverlo si no es por la ayuda del Espíritu Santo, si no es de la misma forma que Yeshua lo había hecho, porque sabemos muy bien, como lo cuentan aquí, que estas personas pues habían buscado ayuda primeramente de los discípulos y le habían pedido que ellos expulsaran a este espíritu maligno, pero no han podido hacerlo, no habían logrado, no habían conseguido hacer que este espíritu inmundo deje de atormentar a esa persona. Y vemos que de verdad pues van y recurren al maestro, recurren a Yeshua, van y le piden ayuda a él. Y algo importante es que cuando él se acerca a los discípulos, lo primero que les dice es, en el versículo 19, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Y vemos que pues ya eso es una de las cosas más importantes en esto, porque muchas veces nosotros estamos así de incrédulos, así como todos en nuestro medio, todos los que nos rodean, pues es como si fuesen parte de nuestra generación y tenemos esto de la incredulidad. Muchas veces permitimos que sea pues nuestra lógica la que quiera entender, queremos que sea nuestros sentidos los que quieran percibir las cosas y lo dejamos así simplemente, pues si no vemos, no lo creemos, si no hay alguna señal, entonces no creemos y esperamos a ver, a tener algo real, algo tangible para poder creer y el problema es que no se trata de eso, la cuarta dimensión no la vamos a poder entender si es que nosotros seguimos en una tercera dimensión, necesitamos primeramente creer en el Eterno, creer en todo lo que Él nos está diciendo, creer en que pues hay un mundo sobrenatural que muchas veces nosotros no lo entendemos, que muchas veces no lo podemos ver, pero ahora Yeshua nos dice que si no creemos, si nos mantenemos así incrédulos, pues no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder ni siquiera pedirle ayuda a Yeshua, ni siquiera tal vez eh, ver qué es lo que podemos hacer, ni siquiera vamos a poder comunicarnos con el Espíritu Santo porque simplemente no estamos creyendo. Y esa es una de las cosas que necesitamos quitar de nosotros, esta incredulidad que no nos deja avanzar, que no nos deja ser libres, que simplemente nos tiene atados, nos hace, nos tiene sometidos a este tipo de espíritus inmundos o espíritus malignos, pero ahora es importante entender que Yeshua sí sabe qué es lo que tenemos que hacer, que Él sí sabe cómo arreglar estas cosas, Él entiende muy bien porque Él, él conoce las distintas dimensiones, Él conoce lo que pasa en el mundo espiritual, Él sabe muy bien de qué parte, en qué área de nuestras vidas necesitamos ser liberados, en qué parte pues todavía tal vez hay algo que nos está oprimiendo, que tal vez nos está atormentando, o en algún otro caso como en el de aquí de este muchacho, pues está ya, ha tomado posesión de esa persona y estaba ahí atormentándolo, estaba ahí oprimiéndolo y pues haciendo lo que él quería, a tal punto de tirarlo al piso, de hacer que se desmaye y empiece a convulsionar o empiece a botar espuma por su boca, pero Yeshua lo primero que nos dice es que no podemos quedarnos como una generación incrédula, no podemos seguir dudando del poder del Eterno, no podemos seguir creyendo que las cosas reales son solamente las que vemos, sino hay un mundo espiritual que el Eterno quiere enseñarnos, que le quiere mostrarnos cómo funciona, que ese mundo espiritual pues puede dominar, puede tomar control sobre estas tres dimensiones y eso es lo que nosotros debemos entender, pero no con nuestra fuerza, no con nuestra sabiduría, ni con nuestra lógica, ni nuestro razonamiento, y mucho menos con nuestros sentimientos, sino entender de que esto solamente lo vamos a conseguir a través de la emuná. De verdad, pues que eso lo vamos a conseguir a partir de, pues, de la emuná, a partir de la fe.
Es interesante ver pues cómo la palabra del Eterno nos empieza a mostrar esto del mundo espiritual. Pues normalmente pues una de las cosas que nosotros no creemos es pues este espíritu que viene pues a atormentar a este muchacho que está está en el ambiente espiritual, que no está pues solamente en la materia. Y ahí tenemos un asunto tan interesante que tenemos que ver, que pues hay algo que se llama este mundo espiritual que viene pues a provocar este tipo de cosas, pero pues no es el único lugar donde encontramos en la palabra del Eterno. Vemos que Yeshua básicamente pues había hecho esto con muchas personas, había libertado a varias personas, porque pues esto era algo que ocurría y que estaba pues en el pueblo en toda la tierra, y muchas veces no logramos comprender esto, pero pues la palabra de Dios nos muestra pues que esto sucede pues muchas veces. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Qué ocurre en el ambiente espiritual? ¿Qué es lo que a veces nosotros hacemos? Pues que de verdad nosotros empezamos a ver este tipo de cosas. Y nos vamos un momentito antes de seguir viendo este asunto, pero pues vamos a ver, nos vamos al antiguo pacto. Vámonos a Primera de Samuel 16. Pues vamos a ver de verdad que pues ya estaba esto de los demonios y demás cosas, pues de los espíritus inmundos en el Antiguo Testamento. Ahí podemos observar que lo que ocurre en esta parte después en Primera de Samuel 16:14 dice lo siguiente: ahora el ruaj de Yahweh había dejado a Shaul, en cambio un ruaj malvado de Yahweh lo atormentaba. Es interesante ver este asunto, pues que había pasado con Saúl. Saúl, pues recordemos que había sido una persona que de repente pues había sido ungido por Dios, y pues en cuanto había sido ungido por Dios, pues el espíritu de Yahweh pues había estado en él, y había estado pues lleno del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, pues una de las cosas que hace Saúl es pecar delante del Eterno, y empieza a pecar de una manera pues muy pero muy descontrolada, en el sentido de que pues se vuelve como, empieza a tener como pecado de obstinación y como pecado de idolatría, pues el no prestar atención a Dios, el ser obstinado en contra de las palabras de Dios, el no prestar atención a las palabras del Eterno, pues como pecado de adivinación y como de idolatría, pues son equivalentes. Veíamos eso en la Biblia. Y pues después de que ocurre eso, pasa algo grave, pasa algo terrible, porque pues Samuel, que lloraba mucho por Saúl, por todo lo que pues él había hecho, y no se arrepentía, porque evidentemente llega un momento en el que Saúl dice, pues sí, está bien, he pecado, pero y pues no le importa realmente, no hay un arrepentimiento genuino, sino que hay un remordimiento nada más. Pues termina perdiendo lo más precioso que nosotros podemos tener, el Espíritu de Dios, el Ruach de Yahweh, que pues termina dejando a Shaul, y en cambio un Ruach malvado de Yahweh lo atormentaba. Y yo creo que este pasaje nos puede mostrar de alguna manera pues lo que uno puede hacer. Esto es terrible. De hecho, los sirvientes de Saúl le dijeron a él, ¿te has dado cuenta que hay un ruaj malvado de Yahweh que te atormenta? Y pues a mí me llama la atención que pues cuando por ejemplo este padre de familia del que leíamos hace un momento va delante de Jesús y le dice, ¿sabes? Vine por tus discípulos porque hay un espíritu inmundo que molesta a mi hijo, porque ellos entendían eso. Vemos aquí que pues está Saúl ahí y sus sirvientes le dicen a Saúl, ¿te has dado cuenta que hay un ruaj malvado de Yahweh que te atormenta? O sea, ellos conocen que hay algo que está pues encima de Saúl, que no es no es algo bueno, es malvado, ¿no? Y le dice nuestro Señor, ahora mande a sus sirvientes que está aquí contigo para buscar un hombre que sepa tocar el arpa. Entonces, si el ruaj malvado de Yahweh viene sobre ti, él tocará y te refrescará. Y a mí me llama la atención pues este asunto, que pues ya en el antiguo pacto se conoce esto, y se sabe algo muy importante que en mucho tiempo quizás no lo veíamos. Ellos sabían que pues si venía alguien a tocar, que traía la presencia de Dios, pues este espíritu malvado podía irse de esa persona. Que a esta altura, pues en este tiempo mucha gente ha olvidado esto, y pues ahora todo lo queremos solucionar con la ciencia.
Todo queremos medirlo, todo queremos saberlo, todo queremos conocerlo en tiempo, espacio y materia. Nos hemos olvidado de que hay una cuarta dimensión, la dimensión del espíritu. De verdad es interesante entender esto, lo que había pasado con Saúl, que ya para ese tiempo todos entendían muy bien que no era cuestión de llevarle a hacer algunos estudios, de tratar de pues simplemente que ellos se puedan sacar ese espíritu maligno a palos o con fuego, con distintos rituales, sino ellos entendían que había que lo necesario para que este espíritu maligno pueda dejar a una persona, pueda ser liberada de este espíritu, pues será la presencia del Eterno o alguien que tenga, que pueda llevar, que pueda transmitir la presencia del Eterno, que tenga sobre sí la presencia del Eterno. Y esto era importante porque vemos que pues los siervos de Saúl de verdad le dan el consejo y le dicen que mande a traer a alguien sobre quien esté el Espíritu del Eterno. Y eso es lo importante porque estas personas ya en el nuevo pacto pues pues buscan esa misma solución, entienden lo que debían hacer, sabían que no había forma de poder ser libre de este espíritu maligno, de este ruaj maligno, con conciencia, con entendimiento, con rituales, ni con nada de eso, sino simplemente entendiendo que la presencia del Eterno pues puede hacer huir a cualquier espíritu maligno, cualquier ruaj que esté en contra de la voluntad del Eterno. Y vemos que de verdad pues eso es lo que buscan, y al ver a los discípulos pues ellos esperaban que ellos puedan hacer algo, que ellos también puedan solucionar este asunto, entendiendo pues que ellos caminaban con Yeshua, que ellos vivían de acuerdo a eso. El problema principal era que ellos no creían todavía, que ellos no entendían todavía que pues la presencia de Dios podía hacer muchas cosas si es que ellos estaban dispuestos a creer. No se trata de esto de varitas mágicas, no es cuestión de que creamos que somos nosotros los que tenemos como un poder especial, sino no se trata de nosotros, sino se trata de la presencia del Eterno que está sobre nosotros. Y si no creemos en el Eterno, si no creemos en su presencia, si no creemos en su poder, entonces pues no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder ni siquiera pues disfrutar de su presencia, y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Yeshua entendía muy bien y la presencia del Eterno pues estaba con él, y aparte Yeshua creía, Yeshua no dudaba ni por un instante que esto sea un juego, que esto sea un chiste o que esto sea simplemente para probar o por si acaso. Él estaba seguro de que la presencia del Eterno, la presencia de su Padre, pues estaba con él, y por eso es que cuando ve a las personas, a sus discípulos, bueno, que no habían podido hacer nada, pues les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cuánto tiempo más les enseñaré? Y vemos que hasta ese tiempo pues no estaban aprendiendo a creer, seguían dudando, seguían pues tratando de entender tal vez de una u otra manera, en su propia razón, en su propio conocimiento, y no le daban la libertad al Espíritu Santo, no le daban la libertad a la presencia del Eterno a hacer su voluntad, no hacerlo a la manera de ellos, no hacer como ellos querían hacerlo, no simplemente dejando se guiar por lo que ellos pensaban, sino entendiendo que es el Espíritu Santo, que es la presencia misma, la del Eterno, es que es esa presencia la que nos dirige. Y eso es lo que sabía Yeshua, e incluso las personas que estaban ahí junto con ese joven, con ese muchacho, pues lo creían, lo entendían. Por eso es que lo habían llevado delante de Yeshua. Ellos sabían que pues alguien que tenía la presencia del Eterno podía hacer algo y no se iba a quedar simplemente ahí. Y vemos en el versículo 20, dice: trajeron el niño a él, y tan pronto el Ruach le vio, tiró al niño en convulsiones. Yeshua le preguntó al padre del niño: ¿cuánto tiempo hace que viene sucediendo esto? Él dijo: desde la niñez, y a menudo trata de matarle tirándole en el fuego o en el agua. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y vemos que pues lo primero que hacen es pedirle ayuda al Eterno, pedirle ayuda a Yeshua. Entendían que él sí podía ayudarles, que él sí podía hacer algo, y van delante de él para pedirle ayuda a él, de la misma forma que había pasado con los siervos de Saúl, que le dicen: ve a buscar a alguien que pueda hacer algo, alguien que tenga la presencia del Eterno sobre él y pueda ayudarte. No simplemente te quedes así, no te conformes con lo que está pasando, no, no, no te quedes ahí simplemente pues permitiendo que cualquier espíritu maligno, que cualquier ruaj eh, que esté en contra de la voluntad del Eterno, pues esté ahí queriendo hacer
lo que le da la gana, que esté muchas veces atándote, que esté muchas veces dejándote mudo, dejándote sin palabras, dejándote sin respuesta, sin sentido, llenándote de tristeza, de depresión, de ganas de quitarte la vida, sino al contrario, aprendamos a creer, aprendamos a entender que Yeshua nos puede hacer libres, que Él quiere liberarnos, que Él quiere quitar todas estas cosas, por más de que hayamos estado mucho tiempo sufriendo, por más de que hayamos estado mucho tiempo atados, mucho tiempo siendo atormentados, siendo poseídos tal vez, o tal vez incluso desajenados, aún así vemos que Yeshua está ahí listo para ayudarnos. Lo importante es que nosotros vayamos a buscarle, lo importante es que nosotros de verdad decidamos creer en Él y entender que Él, que la presencia del Eterno, que Yeshua mismo, que entendía, que portaba, que llevaba sobre sí la presencia del Eterno, sí podía hacernos libres. De verdad, pues que la presencia del Eterno sí podía, pues, hacernos libres, y eso es muy importante. Pues una de las cosas que debemos entender es, pues, entender bien que cada uno de nosotros, pues, a partir de lo que viene a ser Yeshua, pues tiene algo importante, tiene autoridad para echar todo fuera, pues todo espíritu inmundo, y vemos que pues así lo hacían, así lo habían hecho pues los discípulos y Yeshua. Pero pues es bien importante entender esto, que es muy interesante ver que pues en principio muchas de las cosas que van pasando tiene pues que ver con eso, con el mundo espiritual, que pues cuando empezamos a leer esto que veíamos en el libro de Marcos, pues lo que ocurre es de que el Eterno empieza pues a hacer lo que tenía que hacer. De hecho, sus discípulos, los que vivían ya pues con él, pues los que estaban caminando con él, habían aprendido esto, pero había ocurrido algo muy interesante en todo lo que leíamos, porque pues lo que pasa es de que pues no podían echar fuera, no podían echar fuera pues este espíritu inmundo, y ya ellos conocían, no habían estado viendo pues lo de la ciencia ni nada de esto, sino que ellos ya conocían pues lo que había pasado, y por lo tanto cuando empiezan a orar pues seguramente porque no habían podido echar fuera a estos espíritus inmundos, pues lo que ocurre es que empiezan a discutir con aquellos que sabían la Torah, empiezan a pues a tener ese problema con cada uno de ellos, porque pues de hecho no podían entender qué había pasado. Entonces cuando pues se ve que estaban discutiendo, Yeshua se acerca y pues le dice, ¿no? Le dice que disputáis con ellos. Entonces pues les dice que tiene un espíritu mudo, y que pues donde quiera le toma y le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando, y pues les había pedido a los discípulos que lo echasen fuera, pero no habían podido. A esto responde pues algo muy importante. Yeshua responde y le dice: generación incrédula. Y creo que pues ese es un problema ahora, porque pues esa era la causa de que pues no se podía hacer nada, no habían podido hacer nada, porque y les dice, ¿no? ¿Hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y ahí podemos ver algunas características de lo que puede hacer. Es que, pues estos espíritus pueden hacer esto, pueden hacer que una persona se revuelque, pueden hacer como en el caso de Saúl, pueden volverlo loco, pueden volverlo de diferente forma, y por lo tanto pues esto va a ser algo muy muy terrible, y le dicen que eso le había ocurrido desde niño, y no solamente eso, fíjense qué quiere hacer el espíritu inmundo con esa persona, le echaba en fuego para matarle. Y ese es el punto, pues Satán ha venido a matar, robar y destruir, y lo que quiere hacer ese espíritu inmundo pues es hacer eso. Pero aquí hay algo clave que Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. De verdad es importante esto de la emuná, el creer, el no dudar del Eterno, del poder que Él tiene, de que Él pues está por encima de cualquier cosa, no hay nada que pueda, no hay nada imposible para el Eterno, y eso es lo que nosotros necesitamos creer, no aferrarnos a las circunstancias, a la situación, a lo que ven nuestros ojos, a lo que nos dicen las personas, sino creer en la palabra del Eterno, creer en esa palabra de verdad en la que nos dice pues que nosotros hemos nacido para ser libres, que el Eterno nos ha creado libres.
siempre y cuando nosotros dependamos de Él, siempre y cuando nosotros estemos pues dentro de su voluntad, dentro de sus mandamientos, no haciendo lo que nos da la gana, no haciendo las cosas que a nosotros nos parecen, porque sabemos muy bien que tenemos la libertad de elegir el camino por el que vamos a ir. Y es interesante pues esta historia si la vemos un poco en el libro de Mateo en el capítulo 17 desde el versículo 14 dice, cuando llegaron a donde estaba la gente, un hombre se acercó a Yeshua y se postró de rodillas delante de él y dijo, Adón, ten compasión de mi hijo porque es epiléptico y sufre de tan terribles ataques que a menudo cae en el fuego o en el agua. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Entonces Yeshua respondió y dijo, Oh generación incrédula, que os habéis extraviado de la Torá, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar su extravío? Traédmelo acá. Yeshua reprendió al demonio, el cual salió fuera del muchacho. Por tanto, desde ese momento quedó sano. Después los discípulos fueron a él en privado y dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo? Y él les dijo, por su incredulidad. De cierto les digo que si hubiera en ustedes emuná como un grano de mostaza, si permanecieran firmes en la verdad, dirán a este monte, apártate, y se apartaría. Ninguna cosa sería imposible para ustedes, pero este género no sale excepto por el ayuno y la oración. Y vemos que es importante entender esto. No está hablando del género, del tipo del ruaj inmundo, del tipo del demonio, nada, sino está hablando de esa incredulidad. Eso es lo que no va a cambiar. Eso es esa incredulidad es la que nos va a salir si es que nosotros no aprendemos a ayunar y aprender a orar, no como nosotros queremos hacerlo, no según nuestras propias fuerzas, no por nuestros propios beneficios, sino entendiendo que estar en ayuno, estar en oración, es buscarle al Eterno con todo nuestro corazón, privándonos de tal vez las cosas que nos gustan, de las cosas que necesitamos muchas veces tal vez para alimentar nuestro cuerpo, pero no simplemente en cuestión de dejar de alimentarnos, dejar de comer y hacer como una huelga, sino entender que es en lugar de llenar nuestro cuerpo con comida material, pues lo que vamos a hacer va a ser llenar nuestro espíritu con ese alimento espiritual, entender que el ayuno pues implica muchas, pero muchas más cosas de lo que entendemos e incluso la oración. A veces pensamos que orar es cuestión de repetir palabras y palabras y hacer sermones y hacer poemas y distintas cosas, pero no, del Eterno no le vamos a conquistar con poemas, no le vamos a conquistar con bonitas palabras o con una voz bien entonada, sino abriéndole nuestro corazón, mostrándole lo que de verdad hay allá adentro, diciéndole lo que de verdad sentimos sin ocultar nada. Y es interesante porque siempre habíamos entendido esta parte de la fe, de la emuná, pensando que era simplemente cuestión de creer así del tamaño de un grano de mostaza y que ya podíamos mover montes y podíamos hacer cualquier cosa. Pues no se trata solamente de eso. Es interesante en esta versión cuando vemos en el versículo 20 que dice, de cierto les digo que si hubiera en ustedes emuná como un grano de mostaza, si permanecieran firmes en la verdad. Y eso es importante porque no se trata de creer y ya podamos hacer cualquier cosa como si fuese un poder mágico que nos va a permitir alcanzar cualquier cosa que nosotros nos propongamos, sino se trata de permanecer firmes en la verdad. Y eso es importante, eso es indispensable a la hora de tener fe, a la hora de tener emuná, porque no se va a hacer nuestra voluntad, no se va a hacer lo que nosotros digamos así como si fuera pues una varita mágica, como si fuese eh, como si fuera algo, una palabra mágica o alguna cosa que nosotros estamos diciendo, si no se trata de permanecer firmes en la verdad. Y sabemos muy bien que la verdad, que la única verdad es la palabra del Eterno. Lo único que es verdadero es solamente aquello que proviene del Eterno, y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Si tenemos emuná, por más pequeñito que fuese nuestra emuná, y estamos fundamentados, estamos cimentados en la palabra del Eterno, entonces lo que nosotros digamos de acuerdo a la palabra del Eterno, eso va a ser posible. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Es importante entender que Yeshua hacía las cosas de esa manera. Él no se movía pues por sus sentimientos, por su pena, por su dolor o por su tristeza, tampoco por emoción, porque estaba contento, porque estaba alegre y simplemente era pues alguien impulsivo, sino él hacía la voluntad de su padre. Él estaba siempre fundamentado, él permanecía firme
en la verdad, y por eso es que su fe, su emuná, pues siempre daba fruto. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender. La emuná es muy importante en cualquier cosa que vayamos a hacer, pero no simplemente intercándonos en conseguir algo, en tener algo, sino entendiendo que todo esto, todo lo que nosotros eh, queremos alcanzar, todo lo que nosotros queremos lograr, pues tiene que ser basado en la verdad del Eterno. De verdad, pues que tiene que ser basado en la verdad del Eterno. Yo creo que esto es pues muy, pero muy importante que cada uno de nosotros entienda que pues la fe verdadera es pues pararse en la verdad. Y pues alguna vez decíamos que la emuna no es solamente decir sí yo creo y de verdad pensar que las cosas son así, sino pues que tiene que ver con la obediencia, que tiene que ver mucho con obedecer al Eterno. Y de hecho podemos ver que pues esto lo vemos muy claramente en lo que decíamos anteriormente, en el caso de Saúl. Pues si viéramos bien, pues qué ocurría con Saúl. Pues lo que ocurría era de que pues por momentos pues ese espíritu que lo atormentaba pues se iba. Pues quizás aclarar ahí que cuando habla y dice pues un espíritu maligno de parte de Yahweh, pues entender de que nada, absolutamente nada escapa pues a lo que Dios o a lo que el Eterno pues ha establecido. ¿Eso qué significa? Significa que pues todo tiene que pasar por su consentimiento. Eso no significa de ninguna manera que esa sea la voluntad pues que él quería, o sea, la voluntad que el Eterno tenía plan para nosotros, sino pues es la voluntad permitida, más bien es aquello que pues él permite que nosotros actuemos con el libre albedrío y sobre eso pues salga lo que tenga que salir o venga lo que tenga que venir. El asunto es que cada vez que nosotros empezamos a ver esta palabra del Eterno, empezamos a entender todo esto, es ver que, por ejemplo, en el caso de Saúl, pues seguía haciendo las mismas cosas, pero pues hay algo bien interesante, que, por ejemplo, cuando pues tocaba una música de parte del Eterno, es decir, David tocaba un salmo, qué sé yo, pues hacía música de verdad que alababa a Dios, pues esto calmaba y él hallaba paz. Alguna vez lo habíamos hablado, pues la música puede hacer muchas cosas. De hecho, pues los profetas usaban tañedores, si no me equivoco. Pues eso era lo que usaban para que pues cambiar el ambiente. Porque pues aunque no pensemos, pues la música puede cambiar nuestro ambiente. Mucha gente pues todavía duda eso y piensa que uno puede hacer lo que sea, pues no entiende el mundo espiritual que pues ahí está, digamos, es un mundo espiritual en el que nosotros podemos pues ver y cambiar, digamos, el ambiente y pues en momentos ese espíritu inmundo como que se alejaba, pero pasaba el tiempo y otra vez Saúl estaba con lo mismo y había un momentito, se podía decir, en su locura de lucidez. Porque había momentos en los que él pues se comportaba de otra manera y es sorprendente esto porque pues empieza a estar cada vez más y más en contra de David, a tal punto que llega un tiempo pues en el que ocurre que le empieza a buscar para matarlo y aun cuando David pues le perdonaba la vida y él se arrepentía aparentemente porque pues lo que tenía era remordimiento, eh, parecía que todo estaba bien, como que él ya tenía la palabra y pues en fin ya no iba a seguirle buscando a David, pero luego volvía a arremeter contra él, de manera que esto no paraba. ¿Esto qué nos muestra? Esto pues nos muestra realmente que a veces podemos nosotros estar así en nuestra vida, queriendo salir pero no pudiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues es la falta, como decíamos, quizás de Muna. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la obediencia. Y pues vemos que Saúl en ningún momento se alinea con el Eterno. No reconoce su pecado. No existe un arrepentimiento genuino. No obedece a la verdad. No presta atención a las palabras del Eterno. Sigue buscando. Y sigue haciendo su propio gusto. Eso puede llevarnos pues a estar en un estado así como el que estaba pues Saúl atormentadísimo. Yo creo que pues entender esto es algo vital para nosotros porque pues, como sabemos que cada vez que sigamos en este asunto vayamos cada vez de mal en peor, ocurre esto porque por ejemplo en muchos lugares pues incluso los espíritus inmundos que están atacando a las personas pues saben que no pueden entrar, se quedan afuera y ni bien sale por ejemplo la persona de una congregación del lugar donde se reúne, qué sé yo,
pues a veces pues se agarra de la persona y se va, porque pues es como que sale un rato, pero luego sigue estando, por eso es que todo lo que se comporta sigue con mal genio. Pues una de las características que vemos, por ejemplo, en Saúl es que tiraba las cosas. Si de repente alguien dice, no, yo estoy bien, si tira las cosas, pues lo que hace Saúl era agarrar una lanza y la lanzaba. Luego pues podemos ver en este muchacho que lanzaba al muchacho también pues en el fuego. Pues todo eso nos hace ver que es así, ¿no? Que había pues este tipo de espíritus. Es importante entender lo que está pasando en el mundo espiritual. Muchas veces nosotros pues realmente no queremos ser libres, no queremos eh, no queremos seguir aguantando, tal vez simplemente queremos tal vez un rato estar tranquilos, tal vez eh, queremos un rato de paz, pero simplemente cuando pasa un rato pues nuevamente nos sentimos igual de mal, igual de tristes, igual atormentados. Y el problema es que en realidad somos nosotros los que no queremos ser libres realmente. No entendemos lo que significa esa libertad. ¿Por qué? Porque lo que pasaba con Saúl era eso. No quería, eh, pues él se sentía tranquilo pues con alguien que ahí estaba adorando al Eterno, estaba haciendo música, que en este caso era David, que estaba con su arpa, y pues la presencia del Eterno estaba sobre David. Por eso es que ese ruaj maligno huía cuando David se acercaba, cuando David estaba ahí adorando al Eterno, y prácticamente pues obviamente Saúl se encontraba ahí tranquilo, se encontraba en paz, sin ningún problema, sin ningún malestar, y disfrutaba estar así. Pero el problema es que simplemente quería dejar la responsabilidad a otro. Él no quería ser un portador de la presencia del Eterno, él no quería verdaderamente ser libre, él simplemente quería de rato en rato sentir paz, sentir alivio, calmar un poco tal vez ese dolor, ese tormento, pero no le interesaba ser verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque no quería un compromiso con el Eterno, no quería ser parte de ese pacto, no quería guardar todo lo que el Eterno nos había mandado, pues simplemente prefería estar ahí con alguien como contratado para que pues pueda aliviar su dolor, para que pueda aliviar ese tormento que tenía. Y vemos que podía estar bastante tiempo ahí con David a su lado. Es más, lo había vuelto su escudero para que siempre esté a su lado, y por su presencia, por la presencia de David, pues él pueda estar tranquilo, él no pueda tener, eh, que ya no pueda ser más atormentado. Pero vemos que él no tenía la intención de ser libre, él no tenía la intención de, pues en lugar de tener un espíritu maligno, un ruaj maligno, pues tener la presencia del Eterno, porque simplemente no quería. Él estaba dispuesto a hacer las cosas como como él las prefería. Él simplemente quería hacer las cosas a su manera, tal vez por su propia voluntad. Y vemos que de verdad es importante entender esto, porque muchas veces se ve personas que dicen que les encanta ir a la iglesia, que tal vez les gusta estar en la congregación, les gusta ser parte de una casa de oración, de un grupo así, porque se sienten bien, porque hayan paz y es un lugar tranquilo. Y es cierto, hay paz, hay tranquilidad. Es importante entender eso, que la presencia de Dios pues obviamente va a estar no en un lugar específico, sino en que muchas de esas personas de verdad están dedicadas a servirle al Eterno. Entonces la presencia del Eterno está sobre esas personas. Y pues cuando una persona viene a un lugar así donde están reunidas esas personas, pues obviamente cualquier espíritu maligno que las esté molestando, que las esté atormentando, pues se va a quedar afuera, va a tener que salir, va a tener que dejar de atormentar a esa persona. Pero el problema es que pues se va a quedar simplemente ahí afuera esperando a que esa persona pues se aleje de, de la presencia del Eterno, pues que deje ese lugar, que deje esas personas, y pues nuevamente cuando le toque retirarse, pues va a volver ahí a molestar, va a volver a atormentar a esas personas. Y el problema es que a las personas les encanta vivir así, simplemente no quieren tener responsabilidad, no quieren ser parte del servicio al Eterno, no quieren ser parte de este pacto, no quieren ser parte del compromiso que tiene el pueblo del Eterno, que tiene el pueblo de Israel con el Eterno. Y pues prefieren hacer las cosas así, con tal de sentir paz, aunque sea una vez al día, aunque sea unas cuantas horas o unos cuantos minutos al día, pues ya para ellos es suficiente. Pero el problema es que de verdad no quieren ser portadores de la presencia del Eterno, no quieren ser parte de este pacto, de este compromiso, porque hay cosas que pues seguramente no quieren dejar, hay cosas que todavía
pues ellos disfrutan tal vez de del pecado, tal vez disfrutan todavía de que tal vez parte de ese tormento, tal vez incluso les llega a agradar, y vemos que de verdad no hay la decisión, no hay la determinación en el corazón de ser parte del pueblo de Dios, de ser parte de esa nación santa, de ese reino de sacerdotes, y, y ese es uno de los grandes problemas. Hay muchas personas que de verdad pues prefieren tener una vida así, una vida en la que pues puedan aguantar hasta cierto punto a estos espíritus malignos y luego vayan pues un rato a sentir paz a algún lugar o con alguna persona, y luego nuevamente tengan que aguantar. Y el problema es ese, no quieren verdaderamente ser libres, y ahí pues no se puede hacer mucho. Si una persona no quiere dejar eso, si una persona no está dispuesta a cambiar, no está dispuesta a renunciar a todo eso, pues entonces no hay nada que se pueda hacer. Ni Yeshua mismo pues iba a liberar a este joven si es que él no tenía la determinación de salir. Si bien sabemos que en ese momento pues había sido libre, el Ruach maligno había huido, y de ahí es importante la decisión que este muchacho haya tomado. Si es que él pues ha seguido manteniendo ese pacto, ese compromiso con Yeshua, dispuesto a cumplir sus mandamientos, dispuesto a seguir su Torah, a seguir sus escrituras y sus instrucciones, pues entonces la presencia de Dios iba a permanecer con él, y ese Ruach maligno nunca más iba a volver. Pero si por otro lado él decidía volver a su mal camino, volver a sus antiguas andanzas, a hacer lo que a él le daba la gana, entonces obviamente este Ruach maligno pues va a volver, va a seguir atormentándolo, va a seguir molestándolo, y esa es una de las cosas que nosotros debemos entender. No es cuestión de que pues simplemente pues nos quedemos libres, no, y ya, y ahí se termina todo, sino alguna vez habíamos leído pues qué es lo que pasa cuando un espíritu inmundo sale de una persona, o cuando Yeshua pues entra a una vida. Cuando alguien conoce a Yeshua, pues Yeshua se encarga de dejar todo limpio, de adornar nuestras vidas, nuestro templo, que es una casa, una morada para el Eterno. Pues Él se encarga de limpiar todo, de que no quede nada sucio, nada contaminado. Y el problema es que si nosotros abandonamos al Eterno, si nosotros dejamos de seguir su camino, entonces pues nosotros que somos esta morada del Eterno, esta casa para el Espíritu Santo, pues entonces se queda vacía, se queda abandonada. Y cuando el Ruach vuelve, pues vemos que lo dice la palabra, que cuando encuentra la casa vacía, pues va y busca 7 demonios peores, 7 espíritus inmundos mucho peores que él, y vuelven a entrar esa persona, y el postrer estado de esa persona pues llega a ser peor de lo que había sido al principio. Es algo que nosotros necesitamos entender. No es cuestión de que Bueno, pues de verdad es que no es cuestión de que nosotros pues estemos simplemente pues en un momento haciendo tal vez una oración y pensar que con eso es todo. Es tiempo de obedecer. Pues de hecho a veces nosotros pensamos que pues no se trata de nosotros, que simplemente podemos estar pues un momentito como que portándonos bien y al rato portándonos mal, y pues no entendemos, definitivamente no logramos entender de que pues hay un espíritu que empieza a pues a tener varias cosas que empieza a acusarnos, que empieza a atormentarnos, y vemos que esto pues ocurre de diferentes maneras. ¿Cómo es que esto ocurre de diferentes maneras? Pues lo que pasa es de que pues hay momentos en los que por ejemplo este tipo de espíritus inmundos pues en principio atormentan, poseen, pues oprimen, en principio atormentan, poseen, y pues en último caso desajenan. Y podemos ver en la historia de Saúl que eso ocurre. Pues si bien pues eso no significa que todo el mundo pues esté ya poseído, pero pues hay momentos en los que la mayoría está atormentado, oprimido, y no se ha dado cuenta. ¿Y por qué? Pues por un momento pareciera que está fuera, digamos, esto de las vidas, porque pues hay momentitos en los que pues se lo echa fuera de la vida, pero si uno no anda, como decía Daniel en la Torá, uno no anda en obediencia a la palabra del Eterno, uno no quiere vivir una vida en santidad, pues lamentablemente pues cada vez va a ser peor. Si recordamos la vida de Saúl, lo que había pasado era que él pues sentía eso, pues al principio tocaba David el arpa y todo estaba bien, pero pues cada vez volvía más y peor este espíritu malo que venía sobre Saúl. Y fíjense que él no se había dado cuenta en qué momento el Espíritu Santo de Dios se había alejado de él.
Lamentablemente pues eso termina pues con un mal para Saúl terrible, porque le crecen los celos son terribles en Saúl, a tal punto que pues después de un tiempo termina muy mal porque pues no puede encontrar a David y no puede deshacerse ya de un enemigo que pues en todo caso David no quería jamás ser enemigo de la casa de Saúl, no, nunca había levantado David la vista como para hacerle daño a Saúl. Vemos que eso era así. Lamentablemente Saúl no entiende esto y termina pues muriendo de una manera espantosa. La verdad es que termina matándose, eso es lo que ocurre. Entonces vemos que en ningún momento pues había querido él obedecer a la palabra de Dios. Fíjense que una de las características de esto es pues que la gente quiere efectivamente la bendición, pero no quiere obedecer al que bendice, no quiere hacerle caso al que bendice. Lamentablemente eso está ocurriendo el día de hoy en nuestras vidas y pues yo quisiera que todos tomemos atención en esto, porque la fe, pues ese emuná, pues de verdad que es necesaria en este tiempo, pero pues eso tiene que ver con la decisión de seguir al Eterno. Una cosa interesante que leíamos en esto es que pues le dice, pero ¿por qué no podíamos echar fuera este género? Y pues Jesús les decía muy claramente, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Por qué el ayuno? ¿Por qué la oración? Fíjense que pues la oración es ese tiempo en el que nosotros de verdad hablamos con el Eterno, que no es una oración chiquita, no es una oración como para el público, sino se trata de la comunión que tenemos con el Eterno, se trata de cuánto hablamos con Él. Y pues el ayuno, pues es una de las cosas de las armas poderosas que, pues nosotros pudiendo hacer algo que podemos hacer, pues dejamos ese asunto para qué, para pues consagrarnos a Dios, como que estamos generando pues dominio propio en realidad, si se dan cuenta, pues en realidad lo que estamos haciendo pues básicamente es generar eso, dominio propio, pues de alguna manera empezar a tener obediencias al Padre. Por eso es que es tan, pero tan efectivo pues el ayuno y la oración. Y pues bueno, en algunas versiones pues solamente está con oración, pero pues lo que nos está diciendo en otras palabras, pues todo esto y en otros lados también vemos el poder del ayuno, pues nos está diciendo en otras, de todas las maneras posibles, que aprendamos a tener obediencia. Porque aquella persona, por ejemplo, que se entrena en el ayuno, es una persona que puede decirle no a su carne y está de alguna manera ejercitando eso. Y creo que eso es muy importante. Es de verdad importante entender qué es lo que nosotros debemos hacer para cambiar esta situación, para quitar esta incredulidad de nosotros, que es el principal problema, no creer que el Eterno puede hacernos libres, no creer que Él puede cambiar nuestra situación, que Él puede librarnos de este tormento, de esta tristeza o de esta depresión, de esta amargura que tal vez nos está acechando, tal vez nos está atando y pues cada día tal vez nos tira a la cama y simplemente uno quiere llorar y llorar y pues lamentablemente estamos así siendo atormentados, pero ahora es tiempo de creer, es tiempo de entender que Yeshua quiere hacernos libres, que el Eterno tiene un plan maravilloso para todos nosotros, que Él quiere cambiar esta situación y que no haya más un espíritu maligno, un shubaj maligno en nosotros, sino que su presencia misma, la presencia del Eterno, sea eso lo que esté sobre nosotros y al contrario, en lugar de estar ahí pues siendo atormentados, pues nosotros con la presencia del Eterno podamos ayudar a muchas más personas, que la presencia del Eterno sobre nosotros pues pueda traer esa paz, ese gozo, ese amor sobre nosotros e incluso sobre las personas que nos rodean. Es importante entender que esto, pues para entender esto, para que todo esto pase, necesitamos tener fe, necesitamos tener emuná y es importante que le pidamos ayuda al Eterno, que le pidamos ayuda a Yeshua, de verdad que sea Él el que nos ayude a creer, no simplemente de labios para afuera, no solamente para decir que creemos, para decir sí, sí, yo creo y que no haya nada, que no haya ningún fruto, sino entender que la emuná que verdaderamente uno siente, pues tiene que tener fruto, tiene que tener resultados, tiene que mostrarse y si no está pasando nada, entonces verdaderamente no hay emuná en nosotros, pero lo que nos recomienda Yeshua y nos dice que para que esto cambie, para que este género pueda salir de nosotros, este género de la incredulidad eh, pueda podamos ser libres de esta incredulidad, pues necesitamos ayunar, necesitamos buscar al Eterno con todo nuestro corazón, entendiendo pues que no se trata
de un ayuno como nosotros pensamos, como a nosotros nos parece, sino entendiendo que es lo principal buscar al Eterno, privarnos tal vez del alimento físico, pero dar paso a nuestro espíritu para que se pueda alimentar. No es cuestión simplemente de morir de hambre y listo, y que el Eterno vea que estamos debilitando nuestro cuerpo. Pues no se trata de eso, sino se trata de fortalecer el espíritu, de alimentarnos de la palabra del Eterno, de verdad buscarle con todo nuestro corazón, de hablarle al Eterno, de tener una comunión con Él, de buscarle en oración, de decirle lo que verdaderamente sentimos. Alguna vez habíamos leído lo que una persona le decía a Yeshua cuando le dice que ayude su incredulidad, que de verdad le ayude, que él no creía, que él no estaba, no tenía esa fe, no estaba de verdad seguro de lo que sentía, porque si es que le hubiese dicho yo sí creo, yo sé que tú puedes, pues no hubiese sido cierto, no hubiese pasado nada, porque no estaba siendo sincero con el Eterno. Pero vemos que de verdad le dice, justo en lo que habíamos leído en Marcos capítulo 9 versículo 24, dice: al instante el padre del muchacho clamó y llorando dijo: Anima, anim, yo creo, ayúdame a liberar mi emuná. Y vemos que a pesar de que dice yo creo, pues hay algo que le convence dentro de él y le dice: no es suficiente, no es suficiente eso que tú dices que crees, tienes que creer verdaderamente. Entonces se da cuenta de eso, y vemos que le pide ayuda a Yeshua y le dice: ayúdame a liberar mi emuná, porque tal vez la fe, la emuná que tenemos tal vez no es suficiente, tal vez no alcanza. Y es importante pedirle ayuda al Eterno, pedirle ayuda a Yeshua para que de verdad Él pueda liberar nuestra emuná, Él pueda soltar, Él pueda hacer crecer la emuná que nosotros necesitamos. No para, no para hacer las cosas así mágicamente, no para querer estar moviendo montes y hacer las cosas como nosotros creemos, sino para entender que esta emuná nos sirve para creer en el Eterno, para hacer su voluntad, para vivir de acuerdo a lo que Él quiere que se haga, no para cumplir nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestros planes, sino para entender que el Eterno ya tiene un plan, ya tiene un propósito con cada uno de nosotros, y la emuná nos va a ayudar a creer que ese plan, que esa voluntad del Eterno es mucho mejor que lo que nosotros nos imaginamos. De verdad, pues Él es lo mejor que Él va a hacer para nosotros es ayudarnos pues con esa incredulidad que tengamos. Es interesante esto porque pues una de las cosas que a veces nosotros pues no hacemos es decirle la verdad. Normalmente pues cuando oramos no le decimos la verdad. Me encanta cuando el padre de este muchacho le dice, sí creo, pues lo dice muy rápido, pero pues luego dice, ayuda a mi incredulidad. Esto es tan importante porque pues cuando empieza a decir esto, ayuda a mi incredulidad, lo que está pidiéndole pues al Eterno, bueno, en este caso a Yeshua, es pues que de verdad le enseñe a creer. No podemos nosotros hacer esto sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Recordemos que solamente Él va a ayudarnos, solamente Él va a podernos enseñar todo este asunto. Sin su ayuda no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y bueno, pues aquí nos habla de espíritus inmundos, de cómo echarlos. Y pues la palabra también nos dice que pues esas señales seguirían a los que creen pues en su nombre. No, si nos vamos al libro de Marcos y nos vamos pues al capítulo 16 y pues vemos el versículo 14 dice lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y bueno, pues aquí podemos ver que pues se da autoridad para echar pues espíritus inmundos, y que cada uno de nosotros en este tiempo pues es tiempo de que entienda esto. Pero pues no se trata de simplemente pues decirlo y pensar que va a ser todo así, porque pues el problema que la mayoría no entiende que tiene es pues que si esa persona realmente no quiere andar bajo la obediencia del Eterno, pues no se puede hacer mucho. Probablemente en el momento pues ya no esté. Ya veíamos esto
de cuando pues hay música de verdad de parte del Eterno, pues los espíritus inmundos salen. Pero pues el que vuelva o no, el que se quede o no, pues va a depender mucho de que si esa persona quiere andar en la verdad, si esa persona pues quiere obedecer al Eterno y pues también dependerá mucho si las personas pues la verdad creen, están viviendo en esa emuná. Creo que eso es algo que por mucho tiempo no entendíamos, por eso es que Jesús mismo lo decía, que pues estos espíritus inmundos caminan pues luego viendo que la casa está limpia, ordenada, y pues si ven que está vacía, ¿qué significa que está vacía? Es que no está Yeshua viviendo en el corazón del hombre. Entonces vienen con 7 más y el postrer estado del hombre es peor que el primero. ¿Eso qué significa? Que pues si por ejemplo había una persona que durante un buen tiempo andaba por ejemplo en pornografía y de repente pues en el nombre de Yeshua y echan fuera esos espíritus inmundos que hacían que ese hombre estaba así preso de eso, pero pues pasa que ni bien pasa el tiempo y esa persona sigue en desobediencia, sigue sin hacer pues, porque la fe está acompañada de obras, sigue por ejemplo sin borrar las cosas de su celular, sigue sin pues evitar digamos estar viendo en cosas en oscuras, siguen pues como que poniéndose esa misma persona en un lugar que no debiera, no acompaña su fe por obras, pues lo que va a ocurrir es que muy pronto va a volver a caer. ¿Por qué? Porque pues no está haciendo las cosas que debería hacer e incluso podría ser su estado peor. Entonces necesitamos de verdad entender de que pues esto se trata de vivir la palabra, de vivir, de caminar en verdad, de no estar solamente un momentito, sino de verdad de permanecer, como lo decía Daniel. Es de verdad muy importante permanecer, no quedarnos simplemente pues ahí sin hacer nada, así con la mentalidad de Saúl, tal vez que pues sentir un tiempo la paz, sentir un tiempo la tranquilidad y todo y después pues volver a hacer lo mismo, volver a cometer los mismos errores, volver a seguir siendo las mismas personas de antes, pues no tendría sentido, pues obviamente estamos de cierta manera incluso invocando a ese mismo ruaj maligno que antes nos estaba atormentando. Es importante entender esto porque me gusta mucho la versión que dice la Torah viviente en Mateo capítulo 12 versículo 43 cuando dice cuando un ruaj inmundo sale de una persona viaja por lugares secos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces se dice a sí mismo, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa encuentra la casa desocupada, barrida, limpia y en orden. Entonces va y reúne 7 espíritus más malvados que él, y todos juntos se meten a vivir ahí. Así será al final la persona que así será que al final la persona está peor de lo que estaba. Así será para esta generación que no guarda la Torah. Vemos que de verdad pues ese es el problema. Hay gente que simplemente quiere ser libre, simplemente quiere disfrutar, pues tal vez quitarse de ese tormento, pero no quiere nada más. Simplemente es como si simplemente quiere todos los beneficios, quiere todas las cosas buenas, quiere recibir todas las cosas, pero no está dispuesto a entregar nada, no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a renunciar a su antigua naturaleza, a renunciar a tal vez a esos pecados, simplemente los quiere seguir cometiendo, pero no quiere que hayan consecuencias, y ese es uno de los problemas. Por eso es que tenemos que entender, cuando uno de verdad quiere ser libre, cuando uno entiende que la verdadera libertad está en el Eterno, está en su palabra, entonces sabe que para permanecer libre, para poder mantenernos bajo la presencia del Eterno y que ningún ruaj maligno más pueda venir a atormentarnos, lo importante es guardar el pacto y entender muy bien que parte del pacto es guardar la Torah, es guardar los mandamientos, guardar las instrucciones que el Eterno nos ha dado. Y eso es lo importante, y aquí lo está diciendo Yeshua, así será para la generación que no guarda la Torah. Y ese es el problema. Hay pero muchas personas que les gusta recibir sanidad, les gusta recibir liberación, les gusta arreglar, que se les arregle cualquier problema, que todo les vaya bien, pero no les interesa guardar el pacto, no les interesa seguirle al Eterno, guardar su verdadera palabra, todo lo que Él nos ha mandado desde un principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las cosas deben cumplirse, y simplemente a veces pues agarramos lo que nos conviene, queremos que Dios nos bendiga, nos guarde, nos proteja, nos dé todo lo que necesitamos, que no nos falte nada, que se multiplique nuestra comida y todo, y de verdad estamos dispuestos a recibir todas esas cosas, pero no estamos dispuestos
a guardar el pacto, a cumplir las cosas que Yeshua nos dice, que de verdad nos amemos unos a otros como hermanos, que amemos al Eterno con todo nuestro corazón, que no tengamos ídolos, que no tengamos imágenes, que no levantemos el nombre del Eterno en vano, que no matemos, que no robemos, que no hurtemos, que guardemos el Shabbat. Y son muchas, pero muchas cosas que simplemente pues las hemos dejado porque no nos convenían, porque tal vez no nos agradaban, porque tal vez no las entendíamos o simplemente no las hemos querido cumplir. Y eso es ahora lo que necesitamos entender. Si de verdad necesitamos, si de verdad creemos que la presencia del Eterno es lo único que nos va a hacer libres, entonces es tiempo de volver a guardar sus mandamientos. Definitivamente, pues es tiempo de volver a guardar los mandamientos del Eterno. Creo que eso es muy importante para esta temporada. Pues y fíjense que hay algo interesante en todo lo que veíamos. Pues cuando David tocaba, pues actuaba de tañedor y los espíritus inmundos pues se iban. Pues lo mismo podemos ver cuando cuando se quería que la presencia de Dios baje sobre el lugar. Pues era la música misma por medio de un tañedor que pues bajaba y la presencia de Dios bajaba sobre el lugar. Pues veamos que pues hay música, por ejemplo, que puede hacer o traer la presencia de Dios a un lugar. Y pues también hay música, pues por lo tanto, que puede traer pues la presencia de espíritus que no son de Dios al lugar, es decir, espíritus malignos. Si bien pues Dios los permite, digamos, no son el espíritu de Dios, sino que son espíritus malignos y espíritus inmundos que vienen, y a veces pues una persona no entiende cómo de repente pues a este tiempo pues vamos permitiendo que en nuestra casa existan todo ese tipo de cosas. Yo creo que es tiempo de tomar en cuenta todo esto y pues entender que tenemos que tener una vuelta otra vez a la palabra. Evidentemente, quizás es pues muy complicado a veces que nosotros volvamos así, con nuestra fuerza, que tratemos de hacer las cosas por como nosotros queremos, pero pues yo creo que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, si le decimos a Dios la verdad, pues esto va a ser diferente, pero esto no es un ratito. La gente el día de hoy está acostumbrada pues a querer hacer una oración y pensar que pues ya está. Y ese, ciertamente pues se ha visto gente que ha sido transformada, que ahora una vez y ha sido transformada, porque había evidentemente una decisión y muchas veces porque pues ha sido muy sincero delante del Eterno y pues ha tomado una determinación en su corazón de no volver hacia atrás. De hecho hemos visto mucha gente que ha salido, por ejemplo, del problema del alcoholismo, mucha gente que ha salido del problema pues incluso pues de adicciones, de muchas cosas y pues en otros casos pues a veces es un poco más complicado porque pues no hay decisión. Pues solamente se quiere un momentito de paz al estilo Saúl, pero no hay la decisión de querer seguir al Eterno. Pues lamentablemente nadie puede decidir sobre esa persona. Por eso es tan importante que en ese tiempo cada persona tome una decisión, la decisión de verdad de seguir al Eterno y pues de amarlo. De hecho, dice la palabra de Dios que pues amemos sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero pues amarlo significa obedecer sus mandamientos. De hecho, la palabra nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso significa que si de verdad nosotros en ese tiempo queremos hacer la voluntad del Eterno, vamos a guardar sus mandamientos. No nos vamos a apartar de ellos ni a izquierda ni a derecha. Vamos a hacer las cosas que el Eterno quiere que hagamos. Pero si nosotros en este tiempo, pues lo que nosotros queremos es un momentito de paz, quizás un milagro o algo, lo que va a pasar es que en muy poco tiempo pues nos vamos a perder. Y lamentablemente el posterior estado de una persona viene siendo peor. Pues en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ver que pues en toda esta temporada hemos hablado de los niños. Nuestros niños están siendo atacados. ¿Atacados con qué? Atacados con inmoralidad sexual, atacados con muchas cosas. Nuestro esposo, nuestra esposa está siendo atacada. Pues ahora sí, pues lo que tenemos que hacer es tomar las armas espirituales. Y si de repente pues no tenemos emuná, no hay ese emuná, pues ayuno y oración. Combatamos con eso, empecemos a hacer estas cosas y veamos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra fortalezas, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad que pues están allí en regiones celestes. Contra todo eso es nuestra lucha, y eso significa que pues nosotros tenemos que luchar, pero pues de nada serviría estar luchando ahí si nosotros seguimos alimentándolos. Alguna vez hablábamos de esto. Esto es pues equivalente a, pues imagínense si tenemos rodeada la ciudad
y pues de repente nosotros tenemos agua, ay, nosotros no solamente le damos agüita, sino que cada día a los enemigos vamos, le llevamos comidita. ¿Cómo ustedes creen que ellos van a estar? Fortalecidos cada vez más para ganarnos y vencernos. Y no crean, no porque les damos comida, pues ellos van a como que bajar la guardia y van a decir, ay, pobrecitos, y no, ellos nos van a acabar. ¿De quién estamos hablando? No estamos hablando de tu esposo, de tu esposa, no estamos hablando de tus hijos. Estamos hablando de esos espíritus inmundos que hacen que tu esposo o tu esposa, tus niños se comporten de esa manera. ¿Les vas a seguir dando agua? ¿Cómo les das agüita? ¿Cómo les das comida? Pues les das haciendo las mismas cosas, alimentando pues tu vida de las cosas de la carne, cuando pues todavía reniegas, cuando todavía pues sigues cometiendo pecado, cuando todavía sigues viendo cosas que no deberías ver ahí en tu celular, cuando pues todavía sigues renegando, cuando pues cometes pecado, sigues chismeando, sigues haciendo todo eso, sigues teniendo celos, los estás alimentando así, no les vas a ganar ninguna batalla. Es tiempo de cortarles la comida, de volver a la verdad, de volver a la Torah, y solamente allí, pues cuando debilites a tu enemigo vas a poder vencerlo. Por eso es tan importante el ayuno y la oración. Pero bueno, pues yo creo que ya llegamos al final también de la reunión y pues Daniel, tus palabras. Necesitamos de verdad entender cuán importante es dejar de lado lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Muchas veces por actuar como nosotros creemos, por actuar por nuestra propia voluntad, pues seguimos alimentando a nuestros enemigos, seguimos alimentando pues esos malos pensamientos, seguimos tolerando que estén ahí dando vueltas y vueltas en nuestra cabeza. Estamos pensando en eso cuando despertamos, estamos pensando en esos mismos malos pensamientos, muchas veces murmurando, muchas veces codiciando, envidiando, tal vez teniendo orgullo, tal vez guardando amarguras o tal vez incluso con pensamientos lujuriosos, tal vez con pornografía, y estamos ahí pues todo el transcurso del día pensando y pensando en eso. Incluso en el momento en el que nos vamos a dormir pues está ahí todavía esos pensamientos y los seguimos tolerando, seguimos permitiendo que esos espíritus malignos pues sigan dándonos ideas, sigan poniendo toda esa basura en nuestra cabeza. Y ese es el problema, pues nosotros simplemente no hacemos nada, permitimos que nuestro espíritu sea derribado, que nuestro espíritu sea arrastrado por el piso, que sea tirado al fuego, que sea tirado al agua, y prácticamente nosotros no hacemos nada, ni siquiera pedimos ayuda, ni siquiera decimos nada. Nos ha dejado como enmudecidos, así como le había pasado a este muchacho que era un espíritu sordo y mudo y no le dejaba hablar, no le dejaba decir nada, y a veces nosotros nos quedamos así de callados, así con nuestra boca tapada y no hablamos, no decimos nada, ni siquiera estamos dispuestos a gritar para pedir ayuda. Prácticamente hemos sido eh, envueltos, hemos sido atados por este tipo de espíritus malignos que simplemente nos han hecho creer que nosotros podemos controlar estos pensamientos, que vamos a estar bien, que solo son pensamientos y que a nadie le está haciendo daño, pero lamentablemente sí nos está haciendo daño a nosotros, sí nos está perjudicando, sí nos está retrasando, nos está alejando de nuestro Creador. Es tiempo de entender que Yeshua quiere hacernos libres, que Yeshua quiere quitar todas esas cosas de nuestra vida, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la determinación de ir delante de Yeshua, de ir delante de Él, de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, a la obediencia de Yeshua, para que sea Él el que cambie todo eso, el que cambie nuestra forma de pensar, el que de verdad a través de su presencia, a través de la presencia del Eterno, pueda hacer huir a todas estas cosas, y que nosotros entendamos que una vez libres pues tenemos que tomar la decisión de seguirle al Eterno, tomar la decisión de seguir sus pasos, de guardar sus mandamientos, de guardar su Torah, decidir nunca más abrirle las puertas a nuestros enemigos, nunca más pues permitir esos malos pensamientos en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro consciente, incluso en nuestro inconsciente muchas veces, y dejar de alimentarlos, dejar de tolerarlos allí en nuestra cabeza. Ya no sigamos más abriéndole las puertas de nuestra vida, tampoco dejemos nuestra vida vacía, nuestra mente vacía. No podemos dejar ahí nuestros pensamientos en blanco creyendo que pues no va a pasar nada, sino tenemos que llenarnos de la palabra del Eterno, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, que sea Yeshua mismo, que sea el Espíritu Santo mismo ahí viviendo, ahí guardando nuestra mente, nuestro corazón. Y así es que aprendemos a vivir de esa manera. Entonces pues vamos a actuar como David hacía con la presencia del Eterno. Él se movía a donde iba, y cuando se aparecía un oso, se aparecía un león, pues él tenía la presencia del Eterno para hacer huir a cualquier enemigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que actuar simplemente pues como personas pasivas, como personas que no quieren hacer nada, que están ahí felices y tranquilas sin hacer nada, sino entender
que podemos hacer mucho en las manos del Eterno, que somos un instrumento útil para servirle a Yeshua, para hacer su voluntad, para cumplir sus planes y sus propósitos. Y Él de verdad tiene la intención, la disposición de usar a todo el pueblo de Israel para que el mundo entero conozca la verdad. Entonces necesitamos ponernos en las manos del Eterno, renunciar a todo lo que nos está atormentando, renunciar a todas esas ataduras, a todos esos espíritus inmundos, y que de verdad el Eterno pueda hacernos libres. De verdad, pues, el Eterno puede hacernos libres. Y una cosa importante que decías, Daniel, es pues que se trata de tener a alguien pues que vive en nuestro corazón. Pues es Yeshua mismo que tiene que estar allí. No se trata de dejar la casa limpia y vacía. Lamentablemente, pues una de las cosas que nosotros normalmente hacemos es, pues le permitimos al Espíritu Santo limpiar nuestra casa, pero pues no estamos dispuestos a vivir todo el tiempo con Él, sino que pues una vez que ya tenemos lo que queremos, pues hacemos lo que nos da la gana. Vivimos y queremos que las bendiciones sigan cuando nosotros no estamos cumpliendo la palabra del Eterno, y lamentablemente pues puede que venga otra vez estos espíritus inmundos, porque si algo saben hacer es perseverar, y lamentablemente nosotros pues caemos redonditos y caemos peor de como habíamos estado. Yo creo que es necesario que nosotros entendamos que se trata de volver hacia el Eterno. ¿Eso qué significa? Que pues no se trata solamente, por ejemplo, de dejar alguna cosa. Pues si bien el Eterno nos ha hecho libres, pues es tiempo de llenarnos de Yeshua. Que nuestro pensamiento al primer instante sea Él. Que todo lo que vayamos a hablar sea Él. Pues que Él esté en todo momento y en todo lugar, en cada una de nuestras vidas. Entendamos que eso es esencial. Pero bueno, pues ahí donde están vamos a orar. Vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, y el día de hoy, Señor, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, con la palabra que tú nos vas mostrando. Te pedimos, Padre eterno, en este tiempo que tú nos ayudes, Señor, a poner en práctica toda tu obra. El día de hoy escuchábamos, Señor, acerca de este muchacho, Señor. Muchas veces hemos ignorado que muchas de las cosas que ocurren están en el mundo espiritual. Hemos pensado que solamente nosotros podíamos hacer las cosas, que no había este mundo espiritual, Señor, en el que hay tantas cosas que van ocurriendo, que están, Señor, a nuestro alrededor. Que pues el mundo real, que como nosotros vemos, lo que sentimos, lo que percibimos con nuestros sentidos, pues no es solamente eso, sino que está influenciado por un mundo espiritual. Las cosas que se ven, Padre amado, han sido hechas de las que no se veían, y el día de hoy no entendemos que hay un mundo espiritual alrededor nuestro, y por tanto eso va a definir muchas cosas. Y papá, en ese tiempo reconocemos que mucho tiempo le hemos dado tiempo, Señor, a estos espíritus inmundos. Le hemos abierto puertas, Señor. Hoy nos arrepentimos en primer lugar, Señor, por haberle abierto puertas, por no haber tenido esa emuna en ti, Señor, por no perseverar en tu palabra, sino por querer hacer las cosas como se nos antoja. Y en mucho tiempo hemos olvidado que tú nos estás haciendo una vuelta hacia el Eterno, que tú el día de hoy quieres que de verdad volvamos hacia ti. Perdónanos, Padre amado, perdona a tu pueblo, perdona a tu casa, perdona, Señor, a cada uno de nosotros que no ha hecho las cosas como a ti te agradaban, que no ha hecho las cosas como tú querías, papá, sino que nos hemos puesto rebeldes. No queremos, Señor, en este tiempo llegar a estar, Señor, así como Saúl, que cada vez estaba más loco, papá, por no hacer tu voluntad. El día de hoy te pedimos, Señor, que cambies este corazón, Señor, este corazón de piedra por uno de carne, para que podamos, Señor, tener ese querer y hacer tu voluntad conforme a tu poder. No quisiéramos perdernos en nuestros razonamientos pensando que nosotros sabemos qué hacer, cómo hacer, Señor, sino venir delante de ti, Señor, y preguntarte todo, tener esa dependencia total, Señor, en la que tú nos puedas decir qué hacer, cómo hacer. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo nos ayudes, Señor, a ser diferentes, Señor, a tener ese emuná, papá. Padre, el día de hoy reconocemos que mucho tiempo tenemos incredulidad, papá. Ayúdanos aún, Señor, a tomar esas armas espirituales, y que en este tiempo, Señor, podamos ahí ayunar, orar, Señor, para poder de verdad, Señor, quitar todas esas coberturas de incredulidad,
quitar todas esas cosas que han estado encima de nosotros, que no nos han dejado avanzar, y poner, Señor, tu emuná, y poner, Señor, ahora lo tuyo, papá, y que en ningún momento volvamos a retroceder. Y en el nombre de Yeshua tomamos poder, control y autoridad, y en el nombre de Yeshua y atamos a todo espíritu inmundo que ata nuestras vidas. Óiganme bien ustedes, espíritus inmundos, toda potestad demoníaca, toda fuerza de maldad, todo gobernador de las tinieblas, en el nombre de Yeshua los atamos, los echamos fuera. Sueltan celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, orgullo, atadura, anticristo, enfermedad. Te atamos, te echamos fuera. Suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas por donde has venido. No tienes lugar, no tienes parte, no tienes arte en mi vida. Suelta mi vida, suelta mi familia, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la línea de represión, suelta mi hipotálamo, suelta mi cerviz. Te vas ahora mismo por donde has venido, al lugar de tormento, en el nombre de Yeshua. Te vas ahora mismo. Suelta mi vida, sueltas mi familia, sueltas a cada una de las personas que están conmigo en el nombre de Yeshua. Sueltas ahora mismo, suelta ahora, suelta este lugar, sueltas en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo, te vas por donde has venido en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, Señor. Sabemos que tú nos estás libertando y cerramos el día de hoy todo portón, toda puerta, todo portillo, toda puerta que hemos abierto a Hasatán en el nombre de Jesús. Cerramos ahora toda puerta que haya sido abierta, toda puerta que permita al maligno entrar, lo cerramos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos, Padre, a que nosotros seamos esa generación que de verdad guarde tu Torah, que guarde tus mandamientos, que no sea solamente oidora, Señor, sino hacedora de tu palabra. Padre, que en este tiempo levantes, Señor, esa juventud, esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes que te teman, esos padres que quieran hacer tu voluntad. Papá, te pedimos, Señor, en este tiempo, que tú pongas tu mano de poder en cada uno de ellos. Y, Señor, te pido también allí donde están mis hermanos, papá, que tú les ayudes, Señor, a tener ese emuná y a vivir en ti, que seas tú viviendo en el corazón de cada uno de nosotros. No te queremos, Señor, afuera de nuestras vidas. Hoy, Señor, te abrimos la puerta a nuestro corazón, Señor, para que entres y vivas con nosotros, que pasemos toda la vida contigo, hablándote, estando contigo, papá. No queremos, Señor, seguir ignorándote, sino abrirte, Señor, la puerta de nuestro corazón para que tú seas el que gobierne, para que tú seas el que reina. Gracias, amado Dios, gracias, Padre bendito, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites hablar de tu palabra, que todo lo tuyo, Señor, se quede y lo que no es tuyo sea desechado, papá. Papá, en este tiempo también, Señor, te pido perdón por la casa de Judá, por la casa de Efraín, que también de ellos, Señor, pues sean levantados muchos, papá, para poder hacer tu voluntad, papá. Donde estén, cúbrelos, papá. Enséñales, Señor, tu camino, enséñales tu Torah a los que son de la casa de Israel, papá, y enséñalos que tú eres el rey a los que de la casa de Judá, papá. Padre, también pedirte perdón, Señor, por todas las casas, Señor, por las familias, los hijos de Esaú, de Ismael, Señor, pedirte perdón por ellos, porque mucho tiempo no han entendido, Señor, las cosas como deberían hacerse, y hoy te pedimos que aún de ellos puedas libertarlos y ser, Señor, injertados al olivo original. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial, bendecimos tu santo y maravilloso nombre. Tuyo el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Y oíganme bien, espíritus humanos. Mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran cosecha de almas. Y oíganme bien, cielos, tierra, luna, estrellas, recursos minerales, recursos naturales. Ustedes han sido diseñados para adorar al Eterno, y en el nombre de Yeshua desatamos a la creación para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, papá. Y en este tiempo se abre, Señor, esos cielos, papá, para bendición de mis hermanos. Hermanos, Señor. Convencidos también de pecado, papá, Señor, convenciéndoles de pecado, Señor.
Señor, se han perdido, papá, y en ese tiempo ahí estás, Señor, tú tocándolos, Señor, convenciéndolos, Señor, para que haya un arrepentimiento genuino y no dejen ningún lugar abierto para que los espíritus inmundos los atormenten. En este día, Señor, cubrimos las casas de mis hermanos con tu preciosa sangre, papá, en el nombre de Jesús, el dintel de las puertas, los postes, Señor, y ninguna mortandad, ningún espíritu inmundo toca esas puertas. Todo espíritu inmundo se va en el nombre de Yeshua. Toda mortandad se va en el nombre de Yeshua. No puedes tocar a los hijos de Dios. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre amado. Bendecimos tu santo y precioso nombre. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola vez vos. Amén, amén y amén. Y bueno, pues en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Gracias, bendito Rey, amoroso Padre. Gracias, bendito, amoroso Papito Dios. Prendan sus micrófonos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¿Quién vive? ¡Yeshua! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Más gloria! Gracias, bendito Rey, amoroso Padre. Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios, para el eterno, mis hermanos. Bolivia es de Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Ven? A ver, un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bueno, Padre Santo. Toda la honra y toda la gloria es para Él. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Amén. Que bendiga. Muchas bendiciones y toda la gloria de verdad es para el eterno. Gracias, Señor, y bendecimos tu vida también, papi. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo de cada una de las personas que están con nosotros, de las familias. Ahí tenemos a Tessa, toda la familia Lima Guayas. ¡Bendiciones! Bendiciones, hermano Marito. En Yeshua, cosa que vas a decir sano. Amén, bendiciones a toda la familia Lima Guayas, bendiciones Tessa preciosa, bendiciones hermano George, Mayra, Anthony, hermana Bea, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, amén, y bendecimos también pues ahí a la familia Murillo Ayala, JJ, Davichito, Benjo, Sarita, que Dios les bendiga, bendiciones. Bendiciones, Amparo, tía, tío, bendiciones, Daniel, bendiciones, bendiciones en Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, Shalom. Shalom. Shalom, bendiciones, bendiciones, shalom a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, shalom, y bendecimos pues ahí a todos ustedes. Y bendecir también ahí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua, Dios les bendiga, saludos a todos los hermanos de Oruro, La Paz, Cochabamba, bendiciones, hermanos. Amén, bendiciones, tío Guillermo, tío Roxana, Chinito, Helen, que Dios les bendiga. En Yeshua. Amén, Yeshua.
Amén, bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a mi hermana Keila, bendiciones, Keila, bendiciones ahí a cada uno de los que están por ahí. Bendiciones a mi hermano pues René, mi hermana Sonia. Bendiciones, ojitos de Guapurú, también a Neila. Que Dios les bendiga, bendiciones. En Jesús, hermano Amparito, hasta mañana. Shalom. Shalom en Yeshua. En Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a mi hermano Ismael, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, Daniel Ligor, hermano Jaime, hermana Martita, hermanos. Bendiciones en Jesús, hasta mañana. Shalom. En Yeshua, hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga. Shalom, bendiciones. Amén. Amén, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga a cada uno de ustedes. Y bendecimos pues ahí a la familia de mi hermana Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Gogo, Martita, don Jaimito, tía Juanita y hermanos, Dios los bendiga grandemente, buenas noches, Shalom en Yeshua. Shalom en Yeshua, Norquita, que Dios te bendiga, bendiciones a toda la familia Mayea, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones también a mi hermana Melvi, que Dios le bendiga, bendiciones, Shalom en Yeshua. Y bendecimos pues también ahí a la familia y a la Campos, que Dios les bendiga. Amén, bendiciones. Shalom en Yeshua, bendiciones, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les rebendiga, muchas bendiciones, mis hermanos. Y bendecimos pues ahí a mi tía Luisa, bendecimos también ahí a la familia Quispe Cosío, bendecir a cada una de las familias que están con nosotros. Bendecimos allí a mi hermana Helen Pérez, bendiciones. Ahí a sus dos hijos también, bendecir en La Paz también a cada una de las personitas que están a la familia Jata Cosío. También a Tatiana, que Dios les rebendiga a mis hermanos, muchas bendiciones. Bendecimos también Chayapata, tía Juanita, muchas bendiciones, bendiciones ahí. Tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí, pues a mi tía Maribel, bendiciones tía Lucy, tía Hilda, que Dios les rebendiga. Que Dios les bendiga a mis hermanos, bendiciones. Bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga. Bendiciones a la familia Paredes Guayas, bendiciones a la familia Guayas Canaviri, también bendiciones de las familias que están pues también en Chayapata ya, la familia Carlos Gómez, bendecimos ahí a la familia Choque González, a la familia Lobo, a la familia Lojo, también bendiciones, bendiciones a cada una de las familias que están con nosotros, bendecimos también pues allá en Chayapata a la familia Cayaguara y a la familia Choque González, también bendiciones, bendecimos a todas y cada una de las familias que están con nosotros. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendecimos también allá en Cochabamba. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendecimos también sus vidas, hermanos, allá en Santa Cruz. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Pamela, Catherine, que Dios les bendiga. Bendecir a cada personita donde esté allá en el extranjero. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Muchas bendiciones. Recuerden pues darle un like a la página a todas las que nos están escuchando. Si nos han escuchado por primera vez, pues no se olviden de darle un like a la página, también de publicar los videos. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.